Vamos a leer Levíticos 18:21 y hoy solamente vamos a meditar en ese versículo. 18:21 de Levíticos, y dice la palabra del Señor así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Y viene la firma personal de Dios: yo, Yahvé. Póngase cómodo, por favor. Es interesante cuando Dios va a tratar un asunto de suma importancia. Admiro esta virtud de Dios de dejar bien claro y asentado cuando quiere revelar un asunto serio. Dios se da el tiempo de plasmar su nombre como firma personal de la contundencia de la palabra, el comentario o el mandamiento que previamente estableció. Y este es el caso. Dios da una contundente prohibición para los creyentes antiguos del pueblo de Israel. Y para que quedara bien claro que el asunto era serio, Dios termina ese mandamiento pronunciando su nombre como una firma personal: yo, Yahvé. Así que es importante que meditemos ahora lo que Dios está advirtiendo. Y voy a titular la reflexión de esta noche: cuidando espiritualmente a nuestros hijos por la santidad del nombre de Dios. Esa es la idea principal de este texto. Que los creyentes cuidaran espiritualmente sus hijos por la santidad del nombre de Dios. Para mí como padre, eso es muy importante, es muy serio de parte de Dios. Y este texto, a manera de mandamiento o prohibición, Dios lo da dentro del contexto, escuche, de las relaciones sexuales prohibidas por Dios. Dentro de este capítulo de las relaciones inmorales no permitidas para los creyentes, Dios da esta advertencia a todos los padres creyentes de los hijos de Israel. Los creyentes, por mandato de Dios, tenían que cuidar espiritualmente a sus hijos con respecto a la santidad del nombre de Dios y por respeto también a la santidad del nombre de Dios. Estaba de por medio la santidad del nombre de Dios. Era por la santidad y la honra del nombre sagrado de Dios. Por eso el texto al final dice: no contamines así el nombre. Y le pongo énfasis a eso: el nombre de tu Dios. El nombre sagrado de Dios tenía que ser muy importante para los creyentes en el antiguo pacto. Y yo en lo personal, y no quiero establecerlo como doctrina, pero en lo personal considero que hoy se le ha descuidado mucho la honra, el nombre de Dios. No se le está respetando, no se le está honrando, no se está santificando el nombre de Dios como tiene que ser santificado. De hecho, en el antiguo pacto hay un mandamiento para santificar el nombre de Dios al grado que no se podía tomar en vano. También en la oración del Padre Nuestro, cuando el Señor Jesús en el nuevo pacto enseña a los discípulos, a los creyentes a orar, Él comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Mire la importancia de honrar y santificar el nombre. Hoy casi no se honra, y esto es por causa de mucha ignorancia dentro de los propios creyentes. Creo que nosotros los pastores deberíamos de enseñar más acerca del respeto, la honra que se merece el nombre sagrado de Dios. ¿Y por qué el nombre sagrado de Dios? Porque el nombre sagrado de Dios revela su identidad única y exclusiva como Dios verdadero. Dios es único y es diferente a todos los mal llamados dioses de los pueblos antiguos. Por ello, prohibió a manera de mandamiento, a manera de estatuto, que lo compararan con los otros dioses. Peor aún, que trataran de igualarlo con los falsamente llamados dioses de los pueblos cananeos. Por ello Dios está prohibiendo aquí una práctica que era muy común en los pueblos cananeos y consistía en un ritual humano de sacrificios humanos, donde literalmente entregaban vivos al fuego los hijos pequeños como una ofrenda de adoración a la estatua de esta deidad cananea llamada Moloc, que era un ídolo, era una estatua, era una imagen de bronce muy grandota que adoraban en esos pueblos cananeos. Moloc específicamente era el ídolo de los amonitas. Los amonitas eran los descendientes del hijo de Lot con sus propias hijas, fruto de una relación de incesto. De ahí vienen estos descendientes, estos pueblos, el pueblo amonita. Y ese pueblo amonita tenía esta deidad, era una estatua de bronce que descansaba sobre un estrado, sobre un trono, y su cabeza de Moloc, la historia testifica que su cabeza tenía apariencia de becerro. Fíjese qué terrible, la imagen grandota, cuerpo humano, cabeza de becerro, y en la estatua estaba así Moloc, donde estaba sentado en su estrado con los brazos extendidos hacia adelante, aparentando la idea de como que si estuviera abrazando o tomando con los brazos a las personas que le adoraban. De hecho, la palabra Moloc tiene un significado muy feo. Significa rey de vergüenza. Ese es el significado de la palabra Moloc. Y era el ídolo principal de esos pueblos. La historia dice que las personas que adoraban esa estatua dedicaban a sus hijos, y cuando lo hacían, los entregaban en forma de ofrenda, y por dentro, en el estómago de este personaje, de esta estatua, tenía una forma de cavidad como un horno, donde le metían mucha leña y calentaban el estómago de ese ídolo, el boquete aquí de la panza, lo calentaban al rojo vivo. Fíjese, al rojo vivo. Prendían la estatua de bronce, y en esa condición, en esa temperatura, los niños eran entregados, lanzados sobre él. Al estar con los brazos abiertos, le lanzaban los niños, y los niños caían dentro de su vientre, y ahí, hermanos, eran quemados vivos, eran sacudidos, quemados por el fuego. A la par de esos sacrificios, donde muchos niños morían, hermanos, era una fiesta de tambores, de bailes
y toda clase de prácticas inmorales, donde que el grito de los niños, hermanos, era opacado por la música, por los tambores, por el baile que se celebraba en ese lugar durante se practicaba ese ritual. Y Dios, hermanos, prohibió esta terrible práctica abominable con pena de muerte. Fíjese, era serio el asunto. ¿Y saben qué era lo peor? Que Dios estaba advirtiéndole al pueblo que no lo practicaran. Sin embargo, conocemos la historia de la vida obstinada y rebelde del pueblo de Israel, hermanos, que más tardó en Dios advertirles y prohibirles, y ellos inmediatamente cayeron en esas prácticas. El asunto era serio, que en el capítulo 20, versículo 1 al 3, le vamos a dar lectura. Dios prohíbe esa práctica con pena de muerte para todos aquellos que cometieran esa abominación. Mire lo que dice. Habló Yahvé a Moisés diciendo, versículo 2: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo pena de muerte. Era serio el asunto, ¿verdad? ¿Y por qué tan serio? Porque era una abominación, hermanos. Quemar a los hijos, entregarlos vivos al fuego, lanzarlos vivos al fuego. Para que un padre hiciera eso, hermanos, significa de plano que no tiene sensibilidad humana. Ha perdido la sensibilidad humana. Oigan, ni los animales hacen eso, ¿verdad? Los animalitos cuidan a sus hijos. Pero para que el ser humano llegara hasta ese punto, en una condición por debajo de la bestialidad, en una condición por debajo de la animalización, terrible, ¿verdad? Entonces, regresémonos a Levítico 18, en el versículo donde estamos, 21. Y estudiaba yo por qué Dios prohíbe rotundamente este sacrificio de los niños al fuego para ser consagrados a Moloc en el contexto de las relaciones prohibidas. Porque fue en el contexto de todas las relaciones sexuales prohibidas que Dios da esta contundente prohibición. Y estudiando, documentándome, porque pues yo tengo que estudiar bien para poder hablarles un poquito más en el contexto, y me entero en la lectura de que principalmente los niños que eran sacrificados a Moloc, lanzados al fuego como ofrenda, eran aquellos niños que eran resultado de las prácticas inmorales, las relaciones sexuales inmorales. Y era una forma, fíjese la maldad de sus pueblos, era una forma de deshacerse de los niños nacidos fuera del matrimonio. Era una forma de deshacerse de aquellos hijos no planificados, no deseados. Y esta práctica, hermanos, tan abominable y repudiada por Dios, es un antecedente de la práctica actual del aborto y de muchos métodos de control de natalidad que ha inventado el ser humano para no tener responsabilidad alguna de las relaciones inmorales fuera del matrimonio.
Fíjese cómo la maldad del hombre desde los tiempos antiguos. En aquellos años no habían métodos de planificación o para evitar los embarazos. Aún así, había mucho desenfreno y mucha depravación sexual, y eso lo miramos en el contexto de todas las relaciones anteriores que les he predicado, de cómo Dios prohibía relaciones con esto, relaciones con lo otro, con la hermana, con la prima, con la tía, con el tío, con los parientes cercanos. Y el fruto de todas esas relaciones fuera del matrimonio era, hermanos, una abundancia de nacimientos de bebés no deseados, no planificados. Y esos bebés que nacían fuera del matrimonio, resultado de esas prácticas abominables, de esa depravación inmoral, eran los que iban a parar en el fuego. Fíjese hasta dónde la maldad del ser humano, de los pueblos no creyentes, de los pueblos paganos, cananeos. Y Dios habló a su pueblo: no quiero que practiquen esto, no quiero que caigan en este error. Y la advertencia de parte de Dios, hermanos, uno lo lee y uno con una simple lectura, uno puede entender la voluntad de Dios. ¿Verdad que no es fácil, no es difícil entender lo que Dios está pidiendo? No es difícil entender lo que Dios está pidiendo. Dios está pidiendo: no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de Dios, de tu Dios, yo Yahvé. Uno puede entender con toda facilidad la petición de Dios. Sin embargo, como el pueblo tenía un problema de dureza, de rebeldía en su corazón, mire lo que pasó. Vamos a ir tomando como referencia esta prohibición. Vamos a ir ahora al Salmo 106, versículo 37. Y mire lo que el pueblo de Dios, lo que practicó. Sacrificaron sus hijos. Fíjese, Dios aquí les está exhortando al pueblo. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Realmente los sacrificios a Moloc eran sacrificios a los demonios. Versículo 38. Y derramaron la sangre inocente. Está hablando de bebés. La sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Uno de ellos era Moloc. Había muchos. Estaba Astartet, Astoret, Baal. Había muchos. O sea que esos pueblos cananeos, hermanos, eran pueblos depravados, sanguinarios, diabólicos. Practicaban los sacrificios humanos dedicados a sus ídolos, a los cuales Dios les llama demonios. Y por eso dice que la tierra fue contaminada con sangre. Y por esa razón miramos en el Antiguo Testamento cómo Dios mandó al pueblo de Israel que desaparecieran a todos esos pueblos, que los exterminaran a todos ellos. Pueblos malvados que no tenían temor de Dios y que sin misericordia, hermanos, agarraban a los niños y los lanzaban sin piedad a los brazos de la estatua de Moloc, completamente ardiendo. Entonces, hermanos, los sacrificios a Moloc era un método de infanticidio para deshacerse de los hijos no deseados de las relaciones inmorales. Y realmente, mis hermanos, este pecado, esta abominación se estuvo practicando mucho tiempo dentro de los creyentes
de los hijos de Israel. Vamos a mirar Jeremías 7:31. Jeremías 7:31. Mire que el ser humano por naturaleza es rebelde, hermanos. Dios le habla, le advierte, le prohíbe, le dice, y como quiera, el ser humano se empeña a hacer su propia voluntad, aunque eso signifique ir en contra de la voluntad de Dios. Qué trágico la naturaleza humana, ¿verdad? Dios les prohibió desde el tiempo de Moisés, con pena de muerte, que no cayeran en esas prácticas, que no imitaran las prácticas paganas. Y mire lo que hizo el pueblo de Dios. Eso es lo trágico. Estamos hablando del pueblo de Dios. Han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Ahí está Dios reclamándole al pueblo. Y por estas prácticas tan impías, hermanos, es que Dios permitía que el pueblo de Israel sufriera persecución. Esta fue una de las causas por las cuales Dios permitió la invasión de pueblos extranjeros que vinieran a hostigar al pueblo de Israel, al grado de que totalmente los cautivaron, los tomaron cautivos, como el primer cautiverio que vino por los asirios y el segundo cautiverio que vino por Babilonia, donde el pueblo de Israel, hermanos, sufría en grande manera. De hecho, Jeremías fue el que escribió el libro de Lamentaciones, y en el libro de Lamentaciones, se lo dejo de tarea, léalo, son como 3 capítulos, 4 capítulos por ahí. Habla de cosas terribles y espantosas que vivió el pueblo de Israel como consecuencia de los pecados tan graves que había cometido ante Dios. De hecho, a manera de ejemplo, lo tremendo, lo terrible, hermanos, la Biblia da testimonio de un rey que, en mi juicio, de los reyes descendientes de David después del cautiverio, hermanos, es uno de los reyes más perversos de la historia de Israel. Vamos a ir a Segundo de Reyes, capítulo 21, del versículo 5 y 6. El rey más perverso de los reyes de Israel. Mire, rey de Israel, siendo rey de Israel, representante del pueblo de Dios, conociendo la ordenanza, el estatuto y los mandamientos de Dios, era el rey, ni modo que no supiera lo que Dios había escrito en la ley. Mire lo que hizo. Y edificó altares, el propio rey de Israel edificó altares para todo el ejército de los cielos, fíjese, en los 2 atrios de la casa. Imagínense hasta dónde llegó la maldad de este hombre, que era parte del pueblo de Dios. Cuando dice que edificó altares para todo el ejército de los cielos, está hablando que edificó altar para la luna, para que adoraran la luna, edificó altar para que adoraran al sol, edificó altar para que adoraran todos los astros conocidos de ese tiempo. Y lo más tremendo, que esos altares idólatras paganos, ¿dónde estaban? En el templo de Dios, en el templo que había sido consagrado y dedicado a Dios, en el atrio de la casa de Yahvé, versículo 6. Y mire, hablando de este rey, que es el rey Manasés, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores, adivinos, es decir, hechicería y brujería, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Yahvé,
para provocarlo a ira. Una provocación abiertamente, conscientemente. Él sabía lo que estaba prohibido, aún así lo hizo para provocar la ira de Dios. Se necesita de veras estar totalmente endemoniado, endiablado, para que una persona que conoce a Dios se atreva a hacer semejante vileza y deshonra al nombre de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Ahora regresémonos a Levíticos. Para Dios era muy contundente esto, hermano, porque estos rituales de sacrificios humanos dedicados a Moloc era una terrible afrenta al nombre santo y sagrado del Señor Yahvé. Con esas prácticas paganas, el nombre de Dios era contaminado, era expuesto a la deshonra, era deshonrado porque era igualado al resto de los dioses falsos. Mira hasta dónde llegó la semejante brutalidad de esos creyentes, hermanos. Hacían esos sacrificios en la casa de Dios, levantaron esos altares, y en la maldad de ellos, en la necedad de ellos, ellos consagraban esos sacrificios a Moloc como que si se lo entregaran a Dios. Se los dedicaban a Dios, imitando los sacrificios a Moloc. Y con esas prácticas el nombre de Dios era deshonrado. Porque en la antigüedad solamente los dioses falsos, los dioses paganos, las deidades cananeas eran las únicas que exigían sacrificios humanos. Fuera de ahí, Dios también demandaba sacrificios, pero eran sacrificios de ovejas, corderos, becerros, machos cabríos, palomas, tórtolas, ofrendas de harina, de aceite, de cereal. Pero nunca miramos a Dios en la antigüedad pidiendo sacrificios humanos. Y cuando lo quiso hacer, que es la única vez que se menciona donde Dios pide un sacrificio humano, no permitió que se cumpliera tal sacrificio. Cuando le dijo a Abraham, dame tu hijo, y lo hizo fuera del tiempo de la ley. Y lo hizo porque era una sombra figura. Aprende que el sacrificio de Isaac representaría espiritualmente el sacrificio del Señor Jesucristo, porque aproximadamente 2000 años después, en el mismo monte donde Abraham ató a Isaac sobre un altar de piedra, 2000 años después, exactamente en ese mismo sitio, en ese mismo lugar, el Señor Jesucristo sería levantado en una cruz para ser entregado como sacrificio por todos nosotros. Por eso a Abraham le pidieron su hijo, porque sería una señal profética del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar de este texto, hermanos, haciendo un lado ya lo histórico de Moloc y de lo abominable de toda esta práctica, hay una enseñanza espiritual para nosotros. Y la enseñanza espiritual para nosotros es la siguiente: nosotros los padres no debemos de dedicar ni consagrar a nuestros hijos a nada que no sea el Señor. A nada fuera del Señor. Nuestros hijos tienen que estar dedicados siempre a Dios. Como padre, yo de una manera personal creo firmemente que en gran parte
Dios hace responsable a cada uno de nosotros los padres del destino de nuestros hijos. Tomando como ejemplo esto, el destino trágico de esos hijos, los que eran pasados en el fuego, dependían en gran manera de sus propios padres. Dios estaba siendo responsable a los padres del futuro y del destino de sus propios hijos, que no fueran a entregarlos a Moloc pasándolos por fuego. Los padres podían evitar causar ese destino trágico de sus propios hijos. Para nosotros descuidar espiritualmente a los hijos, descuidarlos espiritualmente, es una falta de respeto a Dios. Es una falta de respeto a Dios. Si descuidamos espiritualmente nuestros hijos. Los creyentes que consagraban sus hijos a los demonios, al hacerlo, contaminaban el nombre sagrado de Dios. Gloria a Dios. Mire lo grave. Para ellos, todos aquellos que consagraban a sus hijos a Moloc, ellos con esa práctica contaminaban el nombre de Dios. Para nosotros, los padres que dedican a sus hijos, consagran, permiten que sus hijos se pierdan en las cosas del mundo, están ofendiendo gravemente a Dios. Esa es la enseñanza espiritual. Nosotros los creyentes, el pueblo de Dios, tenemos el compromiso de dedicar nuestros hijos a Dios, no a los demonios. Esto es parte del compromiso sacerdotal que tenemos delante de Dios. Nuestros hijos tienen que ser consagrados a Dios y ser instruidos en los caminos de Dios. Gloria a Dios. Eso fue lo que le faltó, y en eso fallaron muchos de los hijos de Israel. Conociendo el mandamiento de Dios, conociendo la voluntad de Dios, no les importó, y muchos de ellos entregaron a sus hijos al fuego, como lo hizo el rey Manasés. Y muchos de esos creyentes, lo más seguro es que así como entregaron sus hijos al fuego para ser quemados, lo más seguro es que muchos de esos creyentes, muchos de esos padres, también están en el fuego quemándose ahora mismo. Porque contaminaron y profanaron el nombre sagrado de Dios. Esta es la enseñanza. Póngase en pie, por favor.